Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva noche de Pink. La otra noche entré como un elefante en una cacharrería y se me olvidó hasta saludar, me vais a perdonar. Lo primero que quiero deciros es que me perdonéis si notáis algún fallo en el sonido, en los audios, pero es que tengo un micro de dudosa calidad y el pobre no da para más. Tenemos una noche intensa por delante, muy movidita. Poneos cómodos, pijama, palomitas, una copita y espero que disfrutéis del menú que os he preparado para esta nueva noche Pink. Este vídeo lo empecé hace como una semana y media y la verdad es que lleva mucho trabajo por delante y con muchísima información y además actualizando. Espero que lo disfrutéis y que sirva para esclarecer muchas cosas, que esa es la idea al fin y al cabo. Bueno, vamos al lío. I just want to say that I'm sorry this happened in Thailand. Very sorry to make this to your country. I've always loved Thailand. I'm so sorry. Siguen insistiendo en el último capítulo del hermetismo del juicio y que era un juicio a puerta cerrada. Bueno, esto ya lo comentamos en la reacción anterior. Ya todos tenemos claro que el hermetismo del juicio lo decide el juez, no Rodolfo y la defensa, como quieren hacer ver. De hecho, Rodolfo y la defensa eran los principales interesados en que hubiera sido público. Si esto hubiera sucedido así, se le habría acabado el chollo a más de uno. Hemos tenido la oportunidad de ver a Daniel, le hemos visto muy seguro de sí mismo, no ha mostrado ni hemos visto que tuviera ninguna sensación de arrepentimiento. La imagen ha sido escalofriante a la hora de verle encadenado de pies y de manos. Se le han leído los cargos a Daniel, se ha reconocido culpable, como bien sabéis, y como hizo en anterioridad, de uno de los mismos. Solo se ha declarado culpable del delito de ocultación de cadáver. Es lo mismo que ha mantenido desde la primera vista, que ya se dio, donde se le leyeron los cargos, antes, cuando se inició toda la instrucción, y fue de lo único que se ha declarado culpable. Era lógico que lo mantuviera. Vamos a ver, la valoración, pues hay que ver las medidas que ha establecido el juez. No se puede filtrar nada de lo que pase en la... Además han sacado una nota muy contundente diciendo que no se puede filtrar absolutamente nada de lo que se desarrolle en la Corte. El tribunal, como bien sabéis, nos ha informado y nos ha percibido que seamos muy prudentes y que no desvelemos absolutamente nada de las declaraciones ni de lo que se está desarrollando en el plenario, bajo un apercibimiento claro de deducir testimonio por un posible delito. Por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes con todo nuestro análisis. Bueno, él se ha mostrado no culpable del asesinato o de causar la muerte con premeditación o sin premeditación. ¿Cómo puede ser desde el primer día de juicio escuchar a Juan Ospina decir con o sin premeditación y quedarse tan pichi? Es que estamos hablando de la diferencia entre un homicidio imprudente, un homicidio o un asesinato premeditado, que sería pena de muerte o cadena perpetua. A nosotros nos viene muy bien, ¿no ves? Honestamente, que una de las partes se explique y nos cuente esos detalles, pero estaba yo observando el gesto de Carmen, que es muy discreta siempre y muy cuidadosa en sus palabras. Carmen, ¿qué tienes que decir? Porque si dicen que no hay que hablar, no hay que hablar. Nos ayudó mucho Juan Gonzalo Ospina y él nos iba contando a cuentagotas cosas que acontecían dentro. Es un juicio muy intenso, en donde el tribunal permite a las partes formular preguntas y luego contrapreguntas y luego, si quieren, más preguntas. Algo también inusual en nuestro país. Como anécdota puedo referir que el ambiente que se vive en la sala es bastante cómodo,
diferente a nuestras salas en España. Me refiero a que en nuestro país todos los momentos tienen un rigor en donde hay que respetar los turnos muy estrictos de palabra, y aquí, sin embargo, las partes se pueden poner de pie, cruzar, hablar entre compañeros incluso del desarrollo de cómo se está desarrollando el plenario. Cuando sale Alejandro Rodríguez hablando de las cadenas de Daniel y usan esas ilustraciones que parece que le han enganchado por los huitos las cadenas a Daniel, me ha sido imposible no recordar a Juanjo Espina el primer día de juicio dando detalles de cómo eran esas cadenas y de lo mucho que le habían impactado. Y la verdad es que me lo imaginaba susurrando al oído del ilustrador cómo quería que se hiciera ese dibujo, no sé por qué. Lo más gracioso es que Alejandro comenta varias cosas en el documental, pero él nunca vio a Daniel, nunca estuvo dentro de la sala, pero sí se atreve a decir que Daniel tenía una actitud chulesca, y nuevamente me vienen a la cabeza escenas de Juanjo con Joaquín Campos al lado, recogiendo cada una de sus palabras. ¡Hija mía, qué pelo! Parece un boniato. Lo único que puedo destacar es que se nota que ha ido a la peluquería. Al fin. Que, por cierto, yo que estuve estudiando cada gesto, escena y comentario durante todo el tiempo que duró el juicio, os puedo asegurar, y os invito a que repaséis mi cronología del juicio, si en algún momento visteis acercarse a Joaquín Campos, a Rodolfo o a Pritchard. Jamás. Joaquín Campos siempre salía escoltando a Juanjo Espina. Solo hubo un momento en el que Campos se acerca a la defensa, y es el día de la sentencia. Y encima se permite el lujo de hacer un gesto de burla al lado de Carmen Balfagón. No sé si lo recordáis, yo sí. Lo tengo todo grabado a fuego en mi memoria, y sé que el universo también. No he podido encontrar en él muestras de arrepentimiento, sino inclusive en seguir defendiendo su versión de los hechos. Esas muestras de arrepentimiento que buscaba Ospina se dieron en repetidas ocasiones cuando Daniel hablaba de lo que sucedió después del accidente. Qué daño irreparable alentar al odio con bulos y mentiras. Qué bien le vino un juicio a puerta cerrada. Pero sin darte cuenta alentaste al monstruo, y ahora todo se vuelve contra ti, Juanjo. Por eso quieres poner tierra de por medio. Por cierto, ¿alguien se ha hecho eco de su comunicado este fin de semana para La Razón y su intervención en Ana Rosa? Sí, porque hemos sabido en las últimas horas que la familia de Edwin Arrieta, a la que representas en España, ha renunciado a solicitar más condena que esa cadena perpetua. No, vamos a ver, todos son matices jurídicos y es bueno que lo podamos explicar. Nosotros hace varios meses interpusimos ese recurso de apelación contra la sentencia solicitando que se impusiera la pena máxima, que es la pena de muerte, recordemos. Sí, pero recordando que quede permutada en una cadena perpetua. Entonces la familia Arrieta, lo hemos dicho varias veces, busca esa cadena perpetua y espera todavía que no ha llegado ese hipotético perdón de Daniel Sancho por los hechos que tuvieron lugar. Pero además del perdón hay la indemnización. Una indemnización. Sí, todavía no se ha producido. Bueno, no se ha producido esa indemnización. Yo siempre le he dicho a la familia que no creo que vaya a llegar o nunca, o cuanto menos en los próximos días o en los próximos meses, ya que la posición de la familia en todo momento ha sido confrontar la acusación y referir esa teoría de la conspiración. En relación al procedimiento de Edwin Arrieta, lo que estamos viendo en los últimos meses son unos coletazos circunstanciales y colindantes. Dime,
pero entiendo que serán los coletazos propios de los recursos que se puedan poner, porque sí, en la causa principal, justicia sí. tailandesa entiendo que tiene también opción de recursos. No, por supuesto, no. En la causa principal tailandesa hubo una sentencia, estuvimos de acuerdo y conforme a la misma, se interpusieron los hipotéticos recursos y estamos a la espera de que esto se resuelva. Hubo solicitud de aplazamiento para recurrir por parte de la defensa, que se respetaron y estamos ahí. Lo que estoy refiriendo es que ha habido problemas también con ese testigo que pagaron venezolano, con un periodista que ha ido a un plató a hablar mal de la familia, inclusive refiriendo mentiras en relación a nosotros, que hemos cobrado unas cantidades de dinero inconmensurables, cuando yo he dicho por activa y por pasiva que la familia Arrieta no nos ha pagado ni un euro. Qué mala noticia para muchos. Se acaba el chollo. El caso Sancho no da para más. E insisto que la policía ha hecho un trabajo, todo seguramente se podría haber hecho mejor. Yo dentro del guión. Incluso Joaquín lo reconocía este fin de semana en su entrevista para Instinto Criminal y en su propio canal. Y Darling pone el grito en el cielo y me pide ayuda. Decía, no sé si me queda un mes. No soy yo, si son los medios de comunicación. Nada, hombre, tú aprovecha que si vendes otros 10 libros son 10 euritos muy ricos para una botella de albariño, igual te llega. Pues todo lo demás es filosofía. Decía Ospina que su sensación es que Daniel vivía su propia realidad. Y yo creo que esto es muy grave. Me dijeron, sal a denunciarlo. Cuando la realidad es que Juanjo vivía en un mundo de sensaciones. Están pasando cosas extrañas en la isla, con los bancos de madera y con un juez que te ha percibido. Y cuando pusiste pies en tierra española, fuera de las garras del juez Tai, tú te volviste loca y pusiste toda la maquinaria conspiranoica en marcha. No soy yo, si son los medios de comunicación. Porque Darling te echó una peta en el avión de padre y muy señor mío. Inconmensurables. Y te puso a cargar cañones. Yo no quiero venganza, yo quiero justicia, que es muy diferente. En esta tierra nuestra, en la que por lo visto ahora es racista, pero vale todo, a la que muchos quieren venirse a vivir, huyendo de vete tú a saber qué, o en busca de libertad, como Edwin, como el propio Nilsson, como Tuyupa. Como siempre, los españoles somos lo peor, pero todo el mundo quiere vivir aquí. Pregúntale a Tuyupa por qué lleva 30 años con nosotros. Pues todo lo demás es filosofía. Resulta que España y los españoles en realidad lo que somos, o piensan que somos, es tontos. Inconmensurables. Nos la cuelan hasta de lado y a los que nos hacemos preguntas y dudamos, nos machacáis. ¿Qué está? Nos insultáis y encima os permitís el lujo de querer cerrarnos el pico. Yo dentro del guión. ¿Qué está? Todos quieren pasar página. Darling pide que cerremos el pico. Ospina incluso quiere dar carpetazo al caso, lo que no pudo hacer este verano. Con los bancos de madera y con... Y los que se lo han llevado calentito... Van a pasar más cosas. ¡Madre mía! Con vosotros... La uva tempranillo. Cuando cerréis todos el pico, porque ya no monetiza ni factura, al fin es cuando se va a ver la verdad. En las marquesinas de los autobuses. Se disipará esa cortina de humo. Pide disculpas por todo lo que sea. ¿Por qué no pagan? E intenta bajar la cabeza y cada vez que vengas a Tailandia besa el suelo. Y saldrá la verdad. Que saque lo que tenga que sacar. Lo que pasa es que la verdad no monetiza ni factura. Págalo. Págalo. De un caso que dura más de 1 año y 7 meses. ¿Cómo es Tailandia y el tailandés? El fiscal del caso. Eran mis Triana, me parece. ¡Madre mía! Dariol, que se ha metido una barra de pan gallega y que es experto en sucesos, nos habla de que se ha mezclado todo con el corazón. En televisión se ha mezclado el suceso con el corazón.
iba a hablar el mismo que anteriormente había hablado sobre Isabel Pantoja. Noticias serias y sucesos con el corazón. Y el señor director, que aquí ya me deja claro que no se ha documentado para nada, me pone de ejemplo de lo que habla Dareol a Gema Peñalosa, que es una periodista increíble de sucesos que trabaja en El Mundo, y a Manuel Huertas, que es un abogado penalista con más años de experiencia que la tanana. Se está juzgando el crimen y se está juzgando si hubo premeditación o fue accidental y punto. Y para más cachondeo, Dareol nos dice que del caso hablaban los que anteriormente habían hablado de Isabel Pantoja. ¡Ole! ¿Os acordáis de la pataleta que se agarró Dareol y Triun porque no les llevaron a la tele? Eso fue épico. Eso sí que fue épico. Pues seguramente que Marcos García Montes haya decidido que con youtubers no quiere estar. Y por ese motivo es muy probable que te hayan vetado. La culpa la tiene siempre el árbitro. ¿Verdad, Dareol? Sin que sea un insulto a la inteligencia. Seamos serios. Vengo de una familia de actores, tengo que soltar una frase épica. Sale Triun con una frase épica. Comenta la frase que Daniel Sancho dice al empezar su declaración. Y bueno, se plantó ahí delante del juez y soltó aquella frase que para mí, dicha en español, tiene sentido, pero si la ponemos al tailandés, vete a saber lo que el juez llegó a entender. Daniel declara en el juicio y, por lo visto, le ha dejado muy marcado. En un mundo donde parece ser que estás obligado a seguir una ideología política y una religión, y si no es que no eres normal. Cuando por experiencia sé que esas personas que más presumen de religiosos y amar a Dios, luego son los peores, por no hablar de las ideologías que idiotizan y fanatizan por igual. Yo conozco a mucha gente así. Pero luego van a misa los domingos para seguir haciendo el mal de lunes a viernes y confesarse los domingos. Quiero dejar claro que no se lo estoy diciendo a Triun, lo estoy diciendo en general. Más allá de los rumores, yo me hago esta pregunta. ¿Cómo llegas a Tailandia? Contratas a una persona que no conoces absolutamente de nada y le das más poder que incluso el que tenía el abogado que habías contratado tú para tu hijo. Por cierto, ¿de cuándo está grabado esto? No, pero entonces con esa hipótesis que tú me das a mí, o sea, con eso que tú me estás diciendo de que Alice no tenía intención y que lo que ha hecho ha sido engañar, la persona que presenta a Alice a Rodolfo, ¿qué quería? ¿Engañar a Rodolfo? Interesante. Alejandro Rodríguez hablándonos de Alice, que era la persona de confianza, ¿no? Y que incluso ha hecho de intérprete durante todo el juicio. Y Yáñez dice que Alice era un personaje misterioso porque ni los fixers sabían quién era. Y que cree que está vinculado con el gobierno, con los militares, con la mafia, pero que nadie en realidad sabe quién es Alice. Dice Dareol que Alice era una nube oscura y que no saben cómo llega, porque no es fixer. No se sabe quién es y cuál es su función. Te corrijo, Dareol. Era Ospina el que no sabía quién era Alice. ¿Quién es el que tiene tanto interés en Alice? ¿A quién le interesa saber quién es Alice y de dónde sale Alice? Y en tercer lugar, no está solo, hay una intérprete. Es una asesora del equipo jurídico. Con formación jurídica. No, que sabe del equipo perfectamente. nuestro, que es asesora de nuestro equipo jurídico que está junto a él, que es la que está traduciendo. Interesante. Y ha llegado el momento de desvelar la exclusiva de quién es Alice. Por fin vamos a saber quién es Alice. O no es una estafadora. Y entonces la historia cambia, es que yo tampoco lo sé. Es que el puzzle es incompleto.
¿Estáis preparados? Bien. Alice es la persona con la que Pink Coconut se tomaría unas cañas. Y si además se unen a esas cañas a Pritchard y su equipo, yo feliz. Interesante. Parece que el hecho de que Daniel pueda hacer preguntas en el juicio pilló por sorpresa a muchos. Especularon con este dato y llegaron a decir que Daniel se defendía solo, ¿os acordáis? Ha sido la sala, entendemos, que bastante garantista con el derecho de defensa del acusado, le ha permitido incluso formular preguntas. Y que Rodolfo era su abogado. No contentos con esto, se dedicaron a difamar, ridiculizar y burlarse del abogado tailandés Pritchard, el abogado portavoz de la familia, Juan Ospina, dio pie a ello. Se duerme, ¿no? Medita, ¿no? Yo le he visto meditar. ¿Y medita roncando o medita sin roncar? Medita con profundidad. Profundidad y alevosía. Bueno, yo le he visto meditar. Imaginaos que estamos en un juicio en España y el abogado de la defensa se duerme. Es que yo no tengo palabras para explicar algo así. Digo, ¿pero qué abogados tienes aquí? Ese tío estaba dormido esta mañana. Veo indiferencia con el abogado de la defensa, que está dormido, y me dice... Oye, que eso fue muy fuerte. Cuando digo, Dani, ¿tú has visto que está durmiendo tu abogado? Y muchos periodistas del corazón, criminólogos, abogados y por supuesto youtubers se hicieron eco de estas burlas que a día de hoy continúan, como hemos visto en el documental. Llega a un acuerdo, aquí no van a matar a un extranjero. Llega a un acuerdo y en 8 años estás en casa. Llega a un acuerdo, aquí no van a matar a un extranjero. Llega a un acuerdo y en 8 años estás en casa. El abogado tailandés que ha asistido a Daniel Sancho parecía más un monigote que un abogado. Alejandro Rodríguez, que como todos sabéis estuvo dentro de la sala al lado de Daniel Sancho y nos habla de cómo Rodolfo se sentaba detrás y cómo guiaba a su hijo y cómo Rodolfo era el abogado de Daniel y que Pritchard era un pelele, un monigote y que Rodolfo interactuaba. Las intervenciones de Pritchard eran inocuas o lineales. Vamos, todo esto lo vivió en carne propia Alejandro Rodríguez, que como todos sabéis, entró y estaba al lado, no de Daniel, del juez, en la sala durante todo el juicio. Un teleñeco allí en el juzgado por el hecho de que ellos no pueden ejercer. Después sale ya, para rematar y poner el brochecito, Javi Oliveiras llamando teleñeco. Decía que la defensa necesitaba un teleñeco para ejercer sin poder ellos defender. Pues nuevamente os repito que el abogado Pritchard es bastante conocido en Cosa Muy. Es uno de los abogados penalistas mejores que hay en Cosa Muy. No solo esto, sino que es amigo de toda la vida de Cunanan. De hecho, Cunanan y Pritchard han trabajado juntos. Me atrevería a decir que Cunanan ha trabajado para Pritchard, que Pritchard es el ex presidente del Colegio de Abogados de Cosa Muy y que es un abogado muy respetado. Así que, si vais a hablar de este abogado, por lo menos, como mínimo, informaros primero. Lo que esperamos de hoy es que lleguemos a la verdad sobre el incidente del que la policía acusó a Daniel. Para que el acusado entienda, es necesario utilizar el lenguaje que él también comprende, pero el idioma del documento que le dieron, por ejemplo, era el tailandés. Daniel le ha preguntado a los testigos hoy. Hizo buenas preguntas sobre la memoria del testigo. Daniel tiene derecho a preguntar si la policía realmente recuerda lo que escribió en el informe. La gente está dando muchas vueltas a cómo Daniel se ha preparado esto en prisión. No, hemos preparado el equipo jurídico, todas las preguntas, con él también. La realidad es que Ospina tenía que adherirse a lo que el fiscal dijera. La defensa, por mucho que le moleste a la otra parte, tiene derecho a solicitar un abogado de oficio
o pagar un abogado privado. Esto lo decide Daniel, nadie más. Y si escogen uno de oficio, puede contratar cuantos abogados le venga en la realísima gana para que formen equipo y ayuden en la defensa de su cliente. Además, tienen el derecho de usar el beneficio que el propio acusado realice preguntas preparadas por todo su equipo de defensa. Esto es así. Aunque no os guste, esto es así y es un derecho. La abogada Lack Bunning, la abogada de Samui que Ospina contrató porque ¿alguien sabe por qué se contrató a Lack Bunning en realidad? Si Ospina ya tenía contratado a Metapon, ¿por qué era necesaria Lack? Los abogados son testigos del fiscal, de la acusación, que irían contra nosotros. Van a favor, porque me han dicho la verdad. Una abogada en Samui. En cualquier caso, repite exactamente lo mismo que Juanjo. Él solo lloraba. Si se sentía desfavorecido, lloraba, pero no por remordimientos. Este es el juicio paralelo del que nos hablaban, ¿no? Como sabéis, ya estaba contratado el abogado Metapon y Metapon, y esto lo digo por Trium porque Vicky un día hablaba de que tenía dudas si Cunanan cobraba más que Metapon. Bueno, pues desde aquí le digo que es imposible que Cunanan cobre más que Metapon. Lo primero porque Metapon también es director de su propio despacho en Bangkok. Es un abogado de Bangkok, que ya sabes que es la gran ciudad, de las grandes ciudades de Tailandia, mientras que Cunanan, aunque sí que es cierto que lleva muchos más años, tiene muchos más años de experiencia, es un abogado de Koh Samui. Entonces, por lógica y por sentido común, Metapon factura mucho más caro que Cunanan. Eso es una duda que vi que Trium tenía un día y yo creo que con esto se lo estoy resolviendo. Y luego, por otro lado, también comentar que si Ospina ya tenía contratado a Metapon y, como hemos ido viendo, no estaba muy convencido, da la explicación de que por qué contrata a Lack. Yo creo que era porque necesitaba alguien con más cercano a la corte de Koh Samui y con más conocimientos de la isla. Y de momento, hasta ahí puedo leer. Con respecto a los abogados, bueno, pues ya habéis visto que se conocen entre todos. Esto no quiere decir nada. No quiero que se saque de sus casillas, no quiero que se manipule la información. Simplemente que, como veis, han estado durante un montón de meses diciéndonos cosas de Cunanan, del otro, de Aprichat y tal. Pues bueno, pues resolver un poco las dudas. Que tanto Anand como Aprichat se llevan fenomenal, son amigos desde hace mucho tiempo, han trabajado juntos. Tengo entendido que Cunanan ha trabajado para Aprichat. Aprichat no solo tiene su despacho, sino que tiene un equipo de trabajo. Todos los abogados en Tailandia, por supuesto, aparte de trabajos penales, arreglan temas de inmigración, pasaportes, visas, bueno, pues todo lo que necesite el extranjero, al fin y al cabo. Metapon a mí me parece un buen abogado, las cosas como son, pero se ha dejado arrastrar, esto ya son sensaciones mías, un poquito por la fantasía esta de la prensa, de la cobertura mediática y sobre todo porque ya sabéis que Ospina, además de abogado penalista, es un abogado influencer. Entonces todo eso, bueno, pues está muy de moda, se ha puesto desde hace unos años de moda y ya sabéis, ¿para qué os voy a contar? Cosas que ya sabéis. Todos los abogados en Koh Samui, que no deja de ser una isla, se conocen. Metapon no tiene por qué conocerles a todos porque al fin y al cabo está afincado en Bangkok. Cunanan es de Bangkok pero está afincado en Koh Samui y entre ellos se conocen, pero es que eso es lo normal. Es que es normal que entre ellos se conozcan, los fiscales, los abogados, los jueces. Esto, cualquier abogado de aquí
de España os va a decir exactamente lo mismo. Entre ellos se conocen y unos se llevan mejor, otros se llevan peor. En fin, ya sabéis cómo va este mundillo. En todas las profesiones, si es que pasa en todas las profesiones. Pero bueno, en el mundillo este, pues también. La compra de los cuchillos. Los cuchillos. Los famosos cuchillos que compra Daniel para salir del paso con los vídeos de cocina que iba a grabar para su canal. En realidad son dos. El que llaman de chef o cocinero, un cuchillo pequeño y de fácil manejo que es muy conocido por ser el más versátil, y una macheta de carnicero. Se llama así, macheta. Por el precio que tiene y el mango, os aseguro que es para salir del paso. No tiene pinta de tener mucha calidad y ofrecer un alto rendimiento en la cocina, pero para lo que Daniel buscaba, iba a usarlo, daba el pego de cara a la cámara perfectamente. En cuanto a la sierra de carpintería, era perfecta para partir cocos, pero dudo mucho que este tipo de sierra te aguante otro trabajo más duro que para lo que estaba pensada. En cualquier caso, nada de lo que Daniel compró aquel día lo usó para matar a nadie, y eso ha quedado acreditado en el juicio, por más que intenten confundirnos. Si realmente Daniel hubiera tenido en la mente matar a alguien, dudo mucho que hubiera escogido estas herramientas. Imagino que por eso Juanjo dice que no es un tema controvertido, porque no interesa aclarar todo esto. La policía no sabía lo que estaba haciendo. Nosotros entendemos que Edwin llegó a esa villa y que se acabó con su vida con unos cuchillos que se habían comprado previamente. Los cuchillos que compra Daniel Sancho no se emplean en el accidente. Era algo que no era un hecho controvertido. Es un policía que no tiene el contacto directo de cómo se están llevando las investigaciones. ¿Es una autopsia concluyente? No acabo de entender muy bien que en los primeros capítulos salga Big Jock, que por cierto, como no pusieron bien los subtítulos, no me he enterado de nada de lo que decía. Aunque después de ver cómo la lió este señor el día 15 de agosto, y cada vez que le hacían una entrevista esos primeros días del caso, pues sinceramente, poco me importa lo que tenga que decir. Un caso tan mediático y perjudicial para la imagen del país, un país que vive del turismo, tenía que poner frente a las cámaras de las televisiones internacionales al mejor policía tailandés, el superpolicía, que representaba la imagen de seguridad y convicción que requería en ese momento. Había mucho en juego. Fue el mayor error que pudo cometer Tailandia. Y lo siento mucho por tu yupa, que tanto le apreciaba y defendía. Menos mal que Juanjo nos aclara lo que todos ya sabíamos. Pero no solo por las barbaridades que llegó a decir este señor a los medios de comunicación. Recordemos que en su cabeza mató a Edwin Arrieta de varias maneras. Acuchillado, degollado, una sandez tras otra. Parecía que lo que dijera este señor iba a misa, con su mirada de hielo y su gesto impasible, como si hablara por boca del reino de Tailandia. Lo que no sabía este señor es que ya estaba siendo investigado de corrupción y blanqueo de dinero, nuevamente, porque no era la primera vez que este señor estaba envuelto en escándalos. Escándalos que hasta ahora habían conseguido ir blanqueando. Una vergüenza que ha quedado grabada para deleite de muchos. Por eso entiendo que el director o no estaba bien asesorado o no se había documentado, porque ahora además queda también grabado en un documental por encargo para más cachondeo. Hay un debate ahí sobre una camisa y un cuchillo y el corte que está. Edwin tiene una puñalada mortal en el pecho. Recordemos que el día 15 Big Jock hace una rueda de prensa. El jefe de investigación explicando que en la autopsia han visto que Edwin tenía una puñalada en el pecho. Señala, no, una cuchillada. Nos señala, además hace el movimiento.
Daniel confesó que apuñaló a Edwin. Sí, lo apuñaló en el lado izquierdo del pecho. Se entiende que se han utilizado estos cuchillos que se compran en las tiendas para descuartizar. Ospina me recuerda mucho a esa canción antigua que decía la tarara sí, la tarara no. ¿Recordáis? Porque se ha pasado todo el caso hablándonos del con o sin premeditación, utilizó los cuchillos, no los utilizó, los compró, no los compró en tiendas especializadas en descuartizar, pero no los usó. Yo qué sé, te mentiría si te digo que sí. Por cierto, antes de que se me olvide, hice una cronología de anomalías y cosas raras que pasaban en la isla según Juan Ospina. Os invito a que las veáis. El aire acondicionado, el vicecónsul, el señor Abarca, la señora Alice, el dinero, que si el juez, que si el fiscal. Ya sabéis que Ospina vio muchas cosas raras en la isla, así que las más importantes las he recogido, aunque iré añadiendo más con el tiempo. De ninguna de ellas, a día de hoy, se ha denunciado nada. Me refiero en un juzgado, claro, no en los medios de comunicación. Algún día, si me lo encuentro, me gustaría preguntarle si le costó mucho hacer la selección de bulos y conspiraciones en la isla, o si llevaban un orden concreto, o si por el contrario eran al azar, como quien coge un cartón de esos del bingo y va tachando según van saliendo los números. A mí me da la sensación que todo era natural y que iba fluyendo según se iba encontrando las anomalías y cosas raras. Pero lo que sí nos ha dejado claro por el comportamiento que ha tenido es que Tailandia le ha dejado marcado de por vida. Todavía recuerdo su cara cuando nos contaba que Daniel se defendía haciendo preguntas. ¿Cómo puede ser que lo supiéramos desde España muchos y que él, que es abogado, se sorprendiera de esto? Yo no me lo creo. Es que no me lo puedo creer. Hay una información de la policía que tienen el tórax. Los médicos forenses dicen que no han hecho una autopsia del tórax porque no se lo ha entregado. Si no hay torso, no hay nada. Nada. No tenemos torso, que es donde supuestamente habría esas puñaladas. Y luego, ¿qué ocurre? Que el 16, alarmados, la propia policía, por las declaraciones de su jefe, Bill Jock, dice, no, nos falta este cuchillo. Se van a la prisión. Oye, Daniel, ¿dónde está el cuchillo? Daniel, como es lógico, dijo, yo no lo sé, se quedó en el bungalow. Se van corriendo al bungalow, piden el cuchillo. La dueña dice que el cuchillo lo ha tirado. Dice, bueno, da igual, vámonos a otro bungalow y vamos a coger un cuchillo similar. Que lo localiza 15 días después de los hechos una empleada de la villa en otra villa distinta, a unos 100 metros. Se ha podido encontrar alguno de ellos, otros no. Ese cuchillo lo coge la policía yendo a hablar con la dueña del hotel. Y que lo entrega a la gerente o a la encargada. Y esta a la policía. ¿Qué es lo que aparece? Un cuchillo con ADN. Hay dos cuchillos, el del ADN y el del resort, que es el que cogieron 15 días después. Porque es el cuchillo de una villa de al lado que tienen todas las villas. Eran dos cuchillos, nos sigue contando. El del ADN y el otro. Y el otro dice, el otro que no sabe ni cuál es. Y termina con la frase, porque es el cuchillo de al lado que tienen todas las villas. Como habréis notado, he decidido comparar para esta parte del vídeo con el documental de HBO e intercalar con otras declaraciones. Me gusta siempre analizarlo todo, aunque lleva mucho tiempo, pero merece la pena siempre. ADN de Daniel y del señor Arrieta. ¿Cómo puede explicarse en una mente normal, sin que sea un insulto a la inteligencia, que un cuchillo que aparece 15 días después en otra villa es un cuchillo que tenga ADN de dos personas que no han estado en esa villa? Esto es imposible. Te mentiría si te digo que sí. Porque Daniel Sancho reconoce que utiliza esos cuchillos para descuartizar a Edwin Arrieta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué está usted utilizando? En ese sentido, creo que Triun le ha sacado de más de un apuro. Porque cuando las cosas se ponían feas, Big Triun se encargaba de hacer un vídeo explicativo aclarando cualquier cosa que surgiera en esos momentos. Y él me insistía, sí, él fue degollado. Insistía y insistía en eso, ¿no?
Al final la policía ha querido solucionarlo diciendo que es un error. No sé. Dice que no se puede determinar la fecha de la muerte data ni la causa de la muerte. Te mentiría si te digo que sí. Sí, la causa de la muerte es la que te determina homicidio, asesinato, homicidio imprudente. Yo tengo las autopsias de una fractura del occipital. ¿Que haya algún golpe? Es que hubo una pelea. No es relevante, no sé. Según la policía ha habido una pelea. Nosotros venimos a entender que no existió esa pelea. Pero había cosas, como bien explicaba Montes, que ya eran un insulto para la inteligencia. No se puede determinar con exactitud ni la fecha ni la causa de la muerte. Algo imprescindible para determinar si era un homicidio o un homicidio imprudente o un asesinato premeditado. Algo que para Ospina, por lo visto, era irrelevante. Con todo esto, Ospina y su equipo, representando los intereses siempre de sus clientes, determinan que no fue una pelea, aunque después nos aclara que él entendía que fue un accidente como resultado de una pelea. Para mí, este hombre es como Mariano Zores. No hay manera de entender lo que dice. Es la viva imagen de la contradicción personificada. No es relevante. Y decimos, hombre, premeditación con una pelea no son compatibles. Pero la verdad verdadera, la realidad que todos conocen por experiencia y profesión, es que pelea y premeditación son incompatibles en una misma frase. No tiene sentido una premeditación cuando lo que sucedió fue un accidente. Esto no hay fiscal ni abogado penalista que lo sostenga. Y por supuesto, ningún juez que se precie que se lo trague. Pero para salir del paso, Juanjo lo tiene que excusar. Y él le llama generar una corriente a favor de Daniel. Es generar una corriente a favor de... No sé. Nosotros no consideramos que hubo esa pelea. Cae al suelo Edwin, que se golpea contra un sanitario. Bajo nuestra percepción jurídica, el hecho de la pelea no es relevante en un caso como en el que estamos enjuiciando. ¿Cómo llamaríamos entonces a condenar a alguien por un delito que no cometió? ¿Cómo llamamos a eso? ¿Quién envía a la pena de muerte o a la cadena perpetua sin ninguna prueba irrefutable? Por tanto, aunque la hubo, continúa Ospina, la pelea no es relevante. Lo que sí quedó acreditado es un golpe en la cabeza que puede causar la muerte en menos de 10 minutos. Aquí Triun, para salir del paso, al más puro estilo Big Jock, nos sugirió a todos que probablemente fuera Daniel el que arrancara la cabeza. De ahí el cómic de los primeros capítulos, con sonidito incluido. Y por si no nos quedaba claro lo que dejó dicho Big Jock, nos hacen ver con dibujitos unos deditos de Edwin aparentemente moviéndose mientras... En fin, ¿qué os puedo decir? Dantesco. Y todo grabado para que Big Jock, allá donde esté, lo añada a su biblioteca de grandes declaraciones. Y esto yo me pregunto, ¿la familia Arrieta lo revisó antes y le dio el ok? ¿Alguien realmente se paró a pensar en esto? ¿Tiene sentido que se engañe de esta manera al público? No sé. Lo que sí sé es que me parece cruel y de muy mal gusto. Es espeluznante y es terrorífico que le hagan esto a la familia Arrieta. Y también es un insulto a la inteligencia del espectador, porque las mentiras que se sostienen con falsas acusaciones, al final, aunque tarden, se acaban derrumbando como un castillo de naipes. Pero Big Triun, continuaba echándole horas. Fue muy duro el camino a los 100.000 y a la placa. Y que le produjo unos hematomas. La causa de la muerte de Edwin puede ser el golpe que sufre en la cabeza. El golpe es compatible, porque es un golpe importante. Y que encuentran en la parte de atrás del cráneo. Pero es que resulta que en el cráneo, cuando hay una lesión en la parte trasera, que es en la bóveda craneal, el cerebro se desplaza hacia la parte delantera y se produce el hematoma dural, que es debajo de la dura madre, membrana o subdural.
Entonces, ese hematoma mata en 15 minutos. La causa del fallecimiento en todo momento hemos entendido que fue un golpe en la cabeza. De la dura madre. Entonces, ese hematoma mata en 15 minutos. Lo más importante en este juicio era si había premeditación o no había premeditación por parte de Daniel Sancho. Entonces yo creo que a la audiencia lo que le interesaba saber realmente era eso. Este juicio arranca con una acusación de asesinato con premeditación, para la que se pide por parte de la investigación, y así se eleva a la Fiscalía, la pena de muerte o la cadena perpetua. Entendemos que esta premeditación tuvo lugar. Premeditar un crimen, planear un crimen, tiene que ver con calcular cada paso que vas a dar. Nos reiteramos en que las pruebas obtenidas eran muy claras. Tanto es así que el Tribunal de Cosamui examinó las evidencias y los documentos y enseguida aprobó la orden de arresto. La premeditación. Planear un crimen. Paisán y a su lado el jefe de la comisaría de Copangán, creo que se llamaba Kitisak, no recuerdo el apellido, al que, por cierto, creo que ya han jubilado. En la mini rueda de prensa justificaban que el tribunal aprobó enseguida la orden de arresto. Esto es lo normal en Tailandia, como explicó el abogado tailandés que salió hace unos capítulos, ya que solo tenían una confesión manipulada para acusar a cualquiera. Es lo más fácil. Armas un circo, manipulas la confesión y cuando el fiscal te reclama pruebas, envías a policías o a un falso abogado para volver a engañar al acusado o incluso buscas pruebas en otro bungalow. Con tanto nervio, normal que escribieran torso. La premeditación no está en la cabeza de Daniel. Pero no es una cuestión, es que ha habido momentos en los que elementos básicos que se suponía que ya estaban demostrados los cuestiona el juez. Estas son las cosas que derrumban la premeditación. Una policía así debería de ir pensando en depurar responsabilidades y no pasearse por documentales o canales de YouTube como Héroes de Tailandia. Todas estas pruebas que nos vendían como irrefutables al principio, al final ni eran tantas ni eran irrefutables. Más bien eran un conjunto de conjeturas unidas a engaños y presuntas confesiones que jamás ocurrieron. Todo un juego policial para quitarse del medio un marrón cuanto antes y seguir blanqueando el país de cara a la opinión pública. A pesar de que Ospina diga lo contrario, yo sigo prefiriendo a la policía de mi país. ¿Os imagináis? ¿Qué sucedería si esto llegara a pasar aquí en España? Yo creo que sería un escándalo. Es impensable que esto pueda suceder en un país democrático. Sería un auténtico escándalo y perderían toda la credibilidad. Las diferentes versiones de Daniel van dirigidas desde el reconocimiento de la muerte de Edwin Arrieta hasta el llegar a hablar de un homicidio imprudente en donde él ha intentado impedir una agresión sexual, añadiendo detalles a esa agresión o a esa pelea en la que él mismo ha tenido con Edwin. Ospina, que ya no sabe por dónde salir, nos quiere hacer ver que Daniel cambiaba las declaraciones y mentía, cuando su declaración del 16 de agosto, por primera vez con un abogado e intérprete profesionales, y la del juicio, junto con los alegatos finales, en realidad, para quien sepa leer y entienda, es una misma que se va ampliando. Pero, si cogemos esas tres y las comparamos con la del día 5, que es la manipulada por la policía, os daréis cuenta, muy rápido, de este engaño. No hace falta ser muy hábil ni muy listo, solo querer saber la verdad. Aunque duela a muchos, Daniel jamás tuvo en mente planear un crimen, ni mucho menos asesinar a nadie. Ni siquiera es cierto que viajaran juntos, porque quedar en la isla no significa nada. Yo he viajado sola millones de veces. He quedado con gente, con amigos, con familia y nos hemos visto. Y después yo he continuado mi viaje, mis vacaciones. Y es ridículo que nos quieran hacer ver algo distinto. Por cierto,
¿Ustedes saben lo que dice el Código Penal tailandés sobre los derechos de un sospechoso? Porque han vulnerado todos, absolutamente todos los derechos, con el Código tailandés en la mano. Y si me van a contar la milonga de que no era sospechoso, ya pueden ir explicando el engaño y la retención, como lo llamaban ustedes, por no hablar de requisar un teléfono, no permitirle que llame a su padre o a la embajada o solicitar un abogado. Todos, absolutamente todos los derechos de un sospechoso fueron vulnerados y se lo digo con el código tailandés en la mano. No son invenciones y lo saben. Quiero que le preguntes al fiscal al final de la sesión. Más que nada que haga una valoración de cómo ha ido esta semana de cara a la acusación. Abarca le pide a su fixer, ese fixer de sonrisa preciosa y cara feliz, que solicite una valoración al fiscal de cómo está yendo todo para la acusación. Y entonces pasó. ¡Zas! Sorpresa. Que los forenses indican que los golpes en el cráneo de Edwin se deben a un golpe violento. Periodistas arremolinados escuchaban al fiscal decir que era muy difícil probar la premeditación. Esto sucedió el día 23 de abril, martes, después de que pasaran por la sala los últimos testigos de la acusación. Y pasó de nuevo el día 1 de mayo, y más periodistas y fixers escuchaban las palabras del fiscal a la salida de la corte. A España llegó la noticia el día 24, miércoles, en un vídeo que apenas duraba unos 13 segundos, convenientemente borrado, pero que muchos vimos. Solo podía decirse eso si tenían una información que nosotros no teníamos. Y Ospina nos cuenta que solo se podía decir eso si sabían una información que ellos no tenían. Yo no me creo que Ospina no tuviera la información. Otra cosa es que no la hayas leído. Dice que está satisfecho, que le ha hecho todo lo que ha podido y dice y reconoce que es bastante difícil demostrar la premeditación. Lo que está dejando claro el fiscal, y que lo deje claro el fiscal, y es un punto positivo para Daniel, es que va a ser prácticamente imposible que se pueda demostrar la premeditación. Durante 12 días vimos al fiscal, a Rodolfo, a Alice, a los ayudantes, a los fixers, al equipo legal de Apritxat, cargando como mulas más de 1.300 páginas que forman el sumario, además de todas las pruebas. Pero Ospina y Metapón se paseaban con una carpetita con hojas sueltas y fotocopias que solo hablaba de dinero. Estamos solicitando que sea condenado por un asesinato con premeditación o sin premeditación. Incluso el fiscal se ha marchado de la sala. La declaración de hoy, la del representante legal de la familia de Edwin en España, no es de su competencia. El escuchar que no va a haber ningún tipo de indemnización, lo único que produce es un fuerte dolor en la familia. Creo que ha ido bien para el acusado porque solo tienen una copia del documento y no el documento real que indique los ingresos del difunto de manera precisa. Hemos hablado sobre el aspecto económico en el que queda la familia. Edwin ganaba mucho dinero y su hermana y su hermano pequeño, ambos habían perdido su trabajo y sus padres habían perdido el sustento. La declaración de Ospina, como portavoz de la familia, solo hablaba de pérdidas económicas y de números. Incluso el forense policía les hace un cálculo del coste de los tratamientos médicos de sus padres en Bangkok. Yo pensaba que vivían en Colombia, no sabía que los padres de Edwin y Darlene vivían en Tailandia. Si esto es así, todavía entiendo menos que no haya ido nadie de la familia al juicio a defender a su hermano. Podría haber ido Darlene o cualquiera de ellos, su hermano pequeño, un familiar, incluso el cuñado. ¿Pero por qué no? Pero ver a un abogado que pasa de abogado a ser portavoz de la familia ante los ojos del juez y de la sala, después del lío que hubo con las filtraciones en los primeros días. Esto era algo innecesario e incomprensible. Con un forense policía de Bangkok contando lo que gana un cirujano en Tailandia
y hablando todos de dinero. Me imagino que el juez se preguntaría, igual que hacemos todos, ¿cómo es posible que un hombre tan mayor y ya enfermo tenga que volver a trabajar para pagar las facturas de su casa, teniendo otros 2 hijos en edad de trabajar y hasta un cuñado que es como otro hijo más en la familia? Por cierto, tengo una duda. ¿Sigue Ospina pagando a Metapon? O sea, Ospina no cobra nada y además mantiene un buffet en Van Gogh. Me vais a perdonar, pero a mí me da que no sale muy rentable conseguir así popularidad y fama. Y lo lamento mucho por Ospina, porque más que un despacho de abogados parece una ONG. Ospina sabe desde el principio que Daniel no tiene dinero y lo lleva avisando mucho tiempo. Por eso da la sensación de que quieren que el que pague sea Rodolfo. Que lo pague, repiten continuamente. Y si se puede, le sacamos hasta ligadillo. Y quién sabe, igual si cuela, que pague también a los de Venezuela. Buenos días, soy un momento muy importante de celebración del juicio oral. Nos han aconsejado que la presencia de un abogado extranjero pues no sería visto con buenos ojos por parte del tribunal. Habríamos tomado la decisión de dejarles estar libres en la sala. Pero tampoco vais a tener ninguna tipo legal. ¿Metapon y LAC van a estar? Solo hoy, Juanjo Ospina, el abogado español de la familia de Edwin Arrieta, ha intentado acceder a la corte y finalmente no se lo han permitido, así que a esta hora de la mañana, 9:15, abandona la sede donde se está celebrando el juicio de Daniel Sancho. El mismo día 24, cuando el fiscal se percata del percal, con la declaración de Ospina en marcha ya, les dice: ahí te quedas, pollito, esta no es mi guerra, y se la aspira de la sala, ya que no es su competencia. Claramente el fiscal no tiene ganas de circos, y el juez nuevamente alucinando en pepinillos. El juez debió flipar en sesión continua, si lo pensáis. No me extraña que a Alice y Daniel, excepto Lac Bunny, pusieran el grito en el cielo el día 29 de agosto. Esa sentencia no la ha escrito usted, pero no adelantemos. Ospina aquel 24 baja las escaleras del tribunal blanca y radiante. Las cámaras a mi persona, parecía decir a los periodistas. Y les comenta que sus compis, Metapon y Lac, le habían recomendado que se chinde, que se pire, que no vuelva. Cabizronco les apunta a los periodistas que se tiene que ir yendo. Montan en el cochazo de Metapon, que ahora sabemos que es de alquiler y que lo ha facturado a Ospina Abogados. 22.000 euros de factura. Tiene WhatsApp. Falta saber quién ha pagado el recurso. Pero el propio fiscal, bajando las escaleras a varios medios de comunicación, les dice lo que tú acabas de referir, ¿no? Por eso te estoy diciendo que están pasando cosas extrañas en la isla, con los bancos de madera y con un juez que te ha percibido. Están pasando cosas extrañas en la isla, con los bancos de madera y un juez que me ha percibido. Un aire acondicionado que explota, un vicecónsul y el fantasma de Alice. Al menos podía haber explicado que con las olas de calor, cuando explota un aire acondicionado y hay fallos eléctricos, los ordenadores dejan de funcionar también. Hubiese sido todo más fácil, o al menos hubiera sido más sincero. Llegamos a España con cierta incertidumbre sobre algunas cuestiones que hemos estado observando. Se ha denunciado. Esta opinión que estoy comunicándoles a todos ustedes hoy en el aeropuerto de Madrid-Barajas de la T4, pregunten a la gente que está en Tailandia, pregunten a sus compañeros que están en el campo si ellos comparten esta opinión que estoy yo transmitiendo. La búsqueda de la verdad como profesionales que soy yo y que son ellos. El aeropuerto. Termina el show tailandés y da comienzo el circo en España. Ospina pedía el levantamiento del pueblo colombiano y ayuda a los youtubers y todas las personas influyentes porque, según relataba en la T4 de Barajas, estaban sufriendo un ataque. Hizo facto, Big Triun acudía al rescate y pasaba de hacer más cobertura al juicio, esos informes diarios que muchos youtubers hacían. Triun se pasaba el día montando un vídeo que titulaba Premeditación
y lo publicaba alrededor de las 4 de la mañana. Imaginad si era urgente la llamada al levantamiento. Y todo off the record. La premeditación empieza a debilitarse. Off the record. Off the record, ¿no? Fue off the record. Y no quiero usar la palabra preocupación porque confío en que el juez no se sienta manipulado, ni tenga que dudar, ni caer en ninguna arbitrariedad. Yo, de verdad. También a todas aquellas personas que tienen canales en YouTube y que son influyentes, y quiero que el pueblo colombiano sienta lo que ha ocurrido el 2 de agosto en Copangán prácticamente como un ataque al país. Off the record. Off the record, ¿no? Fue off the record. Y nosotros, no porque nos hayan echado, hemos decidido estar en Madrid y dejar allí a los abogados para que puedan hacer su trabajo con total libertad. Mientras Beatriz, desde el plató de R, anunciaba que volverían al más puro estilo Arnold Schwarzenegger en Terminator. ¿Volvéis para el martes? Probablemente sí. Ni Bea ni Ospina volvieron a Tailandia ni a la corte de Koh Samui. En materia penal no todo es blanco y en botella. A lo mejor lo que parece blanco y en botella ni es blanco ni está en botella. No sé, te mentiría si te digo que sí.